Piensen en la vida de un espía. Se imaginan persecuciones, códigos encriptados y dobles agentes. Pero la verdad del espionaje, la verdad a puertas cerradas, es mucho más fría, más metódica y a menudo más bizarra. En agosto de 2010, el cálido verano de Londres se contrastó con la frialdad que se hizo presente en el corazón de esa ciudad. En la tranquila calle de Eldern Street se esconde una pesadilla que las agencias de inteligencia han intentado borrar de la historia. Esta es la historia de Gareth Williams, un hombre cuyo ingenio no solo era su mayor arma, sino que también su sentencia de muerte. Williams era el tipo de genio que solo una superpotencia puede reclutar. Un matemático prodigioso especializado en la rama más oscura de la criptología. Su mente, más rápida que cualquier computador, era un arma para el servicio de inteligencia. No era un agente de campo, sino un analista de élite, trabajando para el cuartel general de comunicaciones del gobierno, y que debido a su excelente desempeño fue cedido al todopoderoso MI6, el servicio secreto de inteligencia del Reino Unido. Su mundo era el silencio de los datos, las rutas financieras ilegales y la amenaza de las mafias globales. El 23 de agosto del 2010 su mente y su cuerpo fueron encontrados en un estado tan imposible que hizo que todos los protocolos de seguridad parecieran insuficientes. Lo encontraron en su bañera, desnudo y colocado en posición fetal y encerrado herméticamente dentro de un gran bolso deportivo rojo, con los cierres unidos por un pequeño candado de viajes, un candado sin huellas dactilares. Una escena sin signos de lucha ni ADN de terceros. Un crimen o un supuesto accidente, que francamente era físicamente imposible de cometer por la propia víctima. Pero, ¿qué clase de mensaje era este? ¿Quién tenía el poder y la precisión para hacer esto? Para entender la magnitud de su muerte, debemos también entender la magnitud de su vida. Gareth Wynne Williams nació el 26 de septiembre de 1978 en Anglesey, Gales, con una infancia bastante normal. Sus padres Ian y Ellen Williams lo describían como un prodigio matemático. Desde muy joven sus maestros supieron que estaban ante una anomalía intelectual. Su mente no solo entendía los números, sino que vivía en ellos. Era un niño con capacidades de aprendizaje que superaba la estructura académica, trascendiendo ampliamente la educación convencional. Con tan solo 5 años, Gareth aprendió a usar el computador de la escuela y allí se quedó para siempre. Mientras la mayoría de sus compañeros aún jugaban con Legos, Gareth ya tenía su certificado en matemáticas. A los 10 años comenzó la secundaria, obteniendo excelentes calificaciones, y a los 13 obtuvo su certificado en informática. La escuela se contactó con la Universidad de Bangor, que lo admitió como un estudiante a tiempo parcial en la carrera de matemáticas. Según su profesor Geraint Williams, era una de las mentes más brillantes que había visto en su vida. Gracias a esta cualidad fue que se graduó con honores de la Universidad de Bangor con solo 17 años, al mismo tiempo que seguía asistiendo a su escuela secundaria. En 1997, a los 18 años, Gareth dejó su hogar para comenzar un doctorado en la Universidad de Manchester, adquiriendo un nivel de conocimiento avanzado que contrarrestaban con su habilidad social. Era muy reservado y trabajaba bien solo. Son solo algunas de las opiniones que se repiten entre las personas que lo conocían. Su tesis doctoral se centró en los videojuegos. Siempre había sido una pasión que mantenía privada y había alcanzado una reputación en línea como un jugador imbatible. 3 años después, a los 21, Gareth fue contactado por el cuartel general de comunicaciones del gobierno británico, quienes habían detectado sus habilidades en los videojuegos en línea. Williams comenzó un curso avanzado de matemáticas en la Universidad de Santa Catalina en Cambridge, pero lo abandonó al año siguiente, debido a la incompatibilidad de tiempos entre la vida académica y las exigencias de su nuevo trabajo. Hablando bajo condición de anonimato, uno de sus ex colegas recordó que el cuartel general de comunicaciones del gobierno era un entorno en el que Gareth encajaba perfectamente, trabajando solo o en pequeños equipos,
inmerso en problemas matemáticos, enfrentándose a tecnología de punta y a desafíos en tiempo real. Posiblemente por primera vez, formaba parte de una comunidad de personas con una mentalidad muy similar a la de él. Su lugar de trabajo era el centro neurálgico de la inteligencia electrónica británica, un lugar donde el silencio y la discreción es canon. Su trabajo era la criptografía cuántica, el espionaje y análisis de señales. En términos sencillos, su trabajo era romper códigos y rastrear comunicaciones para proteger al Estado. Allí Williams se convirtió en un pilar, un decodificador de élite, siendo parte de la primera línea de la ciberguerra y considerado, sin dudas, un activo de alto valor. En septiembre de 2009, y debido a su excelente desempeño, se le solicitó un traslado de 1 año al Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido, conocido como el MI6. Allí, en Londres, su misión era sumamente delicada: rastrear rutas de lavado de dinero internacional, posibles vínculos terroristas y mafias del crimen organizado, de los que destacaban principalmente grupos rusos. Williams tuvo un estrecho contacto con la inteligencia estadounidense, radicales islámicos y agentes del Medio Oriente, y también estuvo involucrado en el desarrollo de la tecnología para rastrear una célula criminal respaldada por Moscú, de la cual Gran Bretaña había sido alertada ya en 2003. El caso se hizo muy conocido en junio de 2010, cuando 10 personas fueron arrestadas en Estados Unidos, acusadas de formar una red de espionaje. A pesar de su trabajo de alto riesgo, Williams llevaba una vida metódica y privada. Era un hombre que disfrutaba de paseos en bicicleta, una actividad que practicaba desde los 17 años junto a su padre. También disfrutaba del senderismo y era un gran fanático de la ópera. Su vida personal era tan discreta como su profesión. Sus amigos y familiares lo describían como un hombre increíblemente cauto, casi paranoico, algo esperado en alguien con su ocupación. Williams, que se encontraba cerca de cumplir el año de trabajar con el MI6, estaba ansioso por volver a Cheltenham para septiembre y dejar atrás la presión de sus labores. Su departamento en Pimlico era un piso franco, nombre que recibe los domicilios donde se alojan los trabajadores del servicio secreto, y que son lugares pagados por el gobierno. Se encontraba en una calle discreta y tranquila, supuestamente un lugar seguro, o al menos eso parecía hasta mediados de agosto, donde ya estaba en marcha una cuenta regresiva para el suceso más inexplicable de su vida. La última vez que se le vio con vida fue entre el 15 o 16 de agosto de 2010. Para un hombre con su disciplina, faltar al trabajo era impensable, donde la puntualidad es sinónimo de vida o muerte. Su ausencia era una alarma roja. La ausencia de Williams fue notada por sus compañeros del MI6, y este es un punto crítico, ya que tardaron 7 días en reportar la desaparición, un retraso inexplicable cuando se trata de un analista de alto nivel con acceso a secretos de Estado. 7 días críticos en los que el MI6 informó que simplemente creían que Williams estaba de vacaciones, a pesar de no existir una coordinación previa sobre esto. Este retraso alimentó, de forma inmediata, las teorías de encubrimiento, dando a entender que el MI6 estaba tratando de resolver el problema internamente, antes de que se convirtiera en un escándalo público. La hermana de Gareth, Cherry, y su esposo Chris South declararon a la policía haber visto a Gareth en junio, cuando se encontraron para tomar té en el Hotel Ritz de Londres, con el propósito de celebrar el 2º aniversario del matrimonio. Declararon que Gareth llevaba más de 6 meses trabajando en la capital y que cuando le consultaron a qué se dedicaba no supo cómo explicárselos. Los tres pasaron esa tarde riendo y bromeando. Después de ese día siguieron en contacto frecuentemente por teléfono. Cherry manifestó que habló por última vez con su hermano el 11 de agosto, después de que él regresara de un breve viaje a Estados Unidos, donde después tenía previsto dejar todo en orden antes de regresar a su antiguo trabajo en Cheltenham el 3 de septiembre. Las fechas de Cherry coincidían con la información que la policía obtuvo de la antigua casera de Gareth, Jenny Elliot, quien le había alquilado una habitación en su casa durante los 10 años que trabajó en el cuartel de comunicaciones antes de ser trasladado a Londres. Gareth la llamó en agosto para preguntarle si podía regresar, recibiendo una respuesta positiva por parte de Elliot, quien declaró que Williams era el mejor inquilino que uno pudiera tener. Una semana después, Cherry volvió a llamar a su hermano, pero no obtuvo respuesta. Cada vez más preocupada, volvió a llamar en repetidas ocasiones, pero Gareth seguía sin contestar.
Fue entonces cuando contactó con la policía, quien ya había recibido una llamada por parte de los servicios de seguridad, alertándolo sobre la situación. El 23 de agosto, el sargento Peter Jones y su colega fueron los encargados de llegar al apartamento, que se encontraba en el último piso del edificio. Después de tocar la puerta varios minutos sin recibir respuesta, contactaron al agente inmobiliario, quien les facilitó una llave de repuesto. Al entrar, lo que se encontraron era, a primera vista, un departamento ordenado y limpio, pero inmediatamente notaron ciertos detalles que le llamaron la atención. La llave de la cerradura de la puerta estaba dentro del departamento sobre un mueble. También encontraron 2 iPhones, algunas tarjetas SIM y un MacBook sobre una mesa. Fue entonces cuando sintieron un fuerte olor a putrefacción que inmediatamente lo guió hasta el baño. La bañera encontraron un gran bolso que expelía un fuerte aroma de descomposición y emanaba un líquido rojo. Sus cierres estaban perfectamente alineados y cerrados por un pequeño candado de viaje. Cuando los forenses llegaron al lugar y abrieron la bolsa, la escena se confirmó. Encontraron el cuerpo de William desnudo, en una posición fetal sumamente compacta. No había rastros de sangre ni signos visibles de violencia o forcejeo. La temperatura de la habitación era abrasadora. El calefactor central había sido encendido, a pesar de ser un caluroso verano londinense. Una táctica que, según los expertos, fue usada para acelerar la descomposición y así dificultar la recopilación de pruebas forenses, volviendo inútil el análisis toxicológico y la búsqueda de ADN, especialmente en un cuerpo que llevaba días allí. La escena tenía una limpieza tan detallada y minuciosa que un asesino común y corriente nunca consideraría. En la autopsia no se encontraron marcas de heridas ni drogas inyectables en el cuerpo. Su salud era impecable. Finalmente, y tras una segunda tanda de pruebas toxicológicas que resultaron inconclusas, el cuerpo de Gareth Williams fue entregado a su familia. Sus funerales se realizaron el 26 de septiembre. Asistieron gran parte de su familia, amigos, colegas y cercanos. Sin duda, el asesino o quien estuviera allí había borrado toda huella. Ni el exterior del bolso, ni el candado, ni la habitación se encontró ADN que no fuera el de Gareth. La escena era un testimonio silencioso de profesionalismo. No hubo forcejeo, no hubo testigos, no hubo rastro. Solo el silencio de un departamento esterilizado y una muerte imposible de descifrar. La versión oficial, inicialmente impulsada por algunos sectores de la policía, fue la del accidente sexual o escapismo. Esta teoría se apoyaba en el supuesto interés de Williams por sitios web relacionados con el bondage y el escapismo. Incluso, algunos psicólogos criminales declararon anónimamente que una persona tan meticulosa y con una mente tan lúcida como Gareth Williams, que se encontraba siempre en alerta y en control, la bolsa podría haber sido una forma de liberación furtiva, dando a entender que él mismo se había metido en la bolsa y había conseguido cerrarla con candado. Una teoría que era fácil de vender a un público hambriento de sensacionalismo. Pero esta teoría se vino abajo de la forma más brutal: la física y la biomecánica. Expertos del laboratorio forense de la policía llevaron a cabo 300 pruebas replicadas con personas de complexión similar a la de Williams. El resultado fue unánime: 0 éxitos. Nadie pudo asegurar el candado. La posición del cuerpo de Williams con las rodillas dobladas hacia el pecho era demasiado compacta. Los expertos indicaron que cualquier intento de cerrar los cierres desde dentro habría dejado marcas de manipulación en la bolsa, magulladuras en el cuerpo o al menos su ADN en el candado. Pero no había nada. El consenso científico fue claro y se inclinó hacia una conclusión lamentablemente sombría. Williams fue colocado en el bolso mientras estaba inconsciente, sedado o ya fallecido. O bien, la persona que lo encerró era un experto o un agente de inteligencia extremadamente entrenado. El testimonio clave fue el de la jueza forense, la doctora Fiona Wilcox, durante la investigación judicial del 2012. Tras analizar toda la evidencia técnica, su conclusión fue clara: la muerte fue no natural y probablemente mediada criminalmente. Un dictamen legal que señalaba la existencia de un asesino. Este veredicto fue un golpe público para el MI6, que ahora era señalado de un posible encubrimiento en un tribunal de justicia. La evidencia, según la jueza, era abrumadora.
La bolsa había sido manipulada por un tercero. Williams estaba inconsciente o incapacitado antes de ser encerrado. Era la única forma de explicar la ausencia de signos de lucha o forcejeo. Pero a pesar de la contundencia forense, la presión institucional fue mayor, y en 2013 el subjefe de la Policía Metropolitana, Martin Hewitt, anunció que el caso se cerraba como un probable accidente, revirtiendo el veredicto judicial. Una decisión que, a ojos de la opinión pública y de la familia de Williams, terminó de sellar el caso como un claro encubrimiento. Mucha gente se pregunta por qué esta negación institucional de la verdad forense. El eslabón perdido apunta directamente al trabajo de Williams. Las teorías sobre su muerte son tan complejas como la criptografía que ejercía. Según algunos detectives, Gareth Williams practicaba el travestismo y que podría haber sido asesinado por algún amante gay. También se decía que la policía había encontrado ropa de mujer que le correspondía en su departamento. El diario The Sun publicó esta versión de los hechos, mientras que otros periódicos, citando fuentes anónimas, informaron del hallazgo de cocaína, pornografía gay y un pequeño arsenal de parafernalias sadomasoquistas. También se dijo que Williams contrataba con frecuencia los servicios de acompañantes masculinos, aunque finalmente todas estas teorías fueron refutadas enérgicamente por los detectives de alto rango. En redes sociales también existieron algunas personas que especulaban sobre lo que podría haber pasado. Una de las ideas más populares apuntaba a grupos o mafias extranjeras. La más persistente es que Williams descubrió algo o alguien. Su trabajo rastreando el dinero sucio lo puso en el punto de mira de un sindicato del crimen o una potencia extranjera, con conexiones con el lavado de capitales, apuntando a organizaciones con tentáculos en Rusia y Europa del Este. Cabe destacar que algunos años después, precisamente entre septiembre y octubre de 2015, Boris Karpyshkov, un ex agente de la KGB que desertó de Rusia y que ahora residía en Gran Bretaña, declaró en entrevistas que diversas fuentes en Rusia habían afirmado que el Servicio de Inteligencia Exterior ruso era responsable del asesinato de Williams. Según Karpyshkov, los rusos intentaron, sin éxito, chantajear a Williams para que se convirtiera en un agente doble. En respuesta a estos intentos, Williams afirmó conocer la identidad de un espía ruso infiltrado dentro del Servicio de Inteligencia británico. Y es por esto que los rusos se vieron obligados a eliminarlo para proteger a su agente infiltrado. Respecto a la causa de la muerte, Karpyshkov afirmó que el método aplicado fue mediante un veneno indetectable introducido en el oído de Williams. Otra teoría apunta a la hipótesis del encubrimiento interno. La demora de 7 días es el punto más oscuro. ¿Estaba el MI6 esperando que los culpables se fueran? ¿O un encuentro secreto de Williams con una fuente o un colega se salió de control, forzando a la agencia a encubrir un accidente o un crimen interno para proteger secretos aún mayores? Hay quienes especulan que Williams pudo haber estado bajo vigilancia de sus propios colegas, o que un encuentro que salió mal obligó a los servicios secretos a entrar en modo de control de daños, para evitar la exposición de una posible red de agentes. La evidencia es clara, Williams no murió solo. Cabe destacar que el testimonio de 4 agentes del MI6 fue clasificado, y sus declaraciones se realizaron en el anonimato. Esta cortina de humo no solo sirve para confirmar la sospecha de que la verdad sobre Gareth Williams no era algo que el gobierno británico estuviera dispuesto a compartir con nadie. Sin duda, el legado del caso es de una sensación de desconfianza. La familia sigue luchando por respuestas, negándose a aceptar el probable accidente como el final de su hijo. El caso de Gareth Williams es el agujero negro de la inteligencia británica, un hombre que a sus 31 años murió al chocar la mente brillante de la criptología con la crueldad despiadada del espionaje. Gareth Williams, el hombre que podía resolver cualquier código, fue víctima de un enigma que nadie se atreve a desentrañar. Su muerte no solo es una tragedia individual, es un escalofriante recordatorio de los juegos de poder que se libran en la oscuridad, lejos del conocimiento público. ¿Qué fue lo que realmente pasó en ese departamento? ¿Quién tenía el entrenamiento, la fuerza y el motivo para ejecutar un acto de asesinato tan particular? La respuesta, si la hay, sigue bajo la protección del secreto oficial. La verdad fue sellada al igual que el cuerpo inmóvil de Gareth,
con un candado que no tenía huellas digitales. Y hasta que el MI6 decida abrir sus archivos, la sombra del encubrimiento seguirá proyectándose. Bueno amigos, llegamos hasta el final de este misterioso caso, donde hasta el día de hoy no se encuentran respuestas contundentes de qué fue lo que realmente pasó con Gareth Williams. Si te interesó esta historia, escribe tu opinión o tu propia teoría sobre qué fue lo que podría haber pasado. Y si te ha gustado esta historia, este viaje al corazón de la intriga londinense, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te avise cuando suba nuevo video y contenido de algunos casos misteriosos que la historia oficial quiere olvidar. Muchas gracias por acompañarme en esta historia y nos vemos en un próximo video.